vergüenza que me sembraron en la piel. No sé si fue a los 8 años cuando todo comenzó a quedarse dentro de mí o solo me di cuenta más clara a esa edad. Entré a tercero de primaria en la escuela de la Garita con el cuerpo hinchado de peso, los hombros caídos y los ademanes que no entendía pero que todos parecían notar. Mi voz era suave, mis movimientos delicados, mis gustos distintos. Yo no sabía que eso tenía un nombre, ni que podía volverse un blanco tan fácil. Mi maestro, ese hombre que se suponía que debía enseñarme a leer mejor, a sumar sin dedos, a confiar en los adultos, ese cabrón no perdió oportunidad para aplastarme. Gordo para la olla con chile y cebolla, decía, mientras todos reían. Yo tragaba saliva y miraba hacia abajo, como si agachar la cabeza pudiera hacerme invisible. No eran solo las palabras, era el tono, la intención, el placer con el que me destruía frente a todos. Al principio pensé que era conmigo porque estaba gordo. Luego entendí que también se burlaba de cómo caminaba, de cómo hablaba, de cómo me sentaba. Un día me dijo, con una mezcla de asco y risa, a ti te hace falta atención médica. Te deberían meter hormonas masculinas. A ver si se te quita lo que traes. No sabía qué era eso. Hormonas. ¿Eso me iba a curar? ¿Estaba enfermo? No lo entendía. Solo sabía que cada vez que pasaba por su escritorio, me encogía. No podía huir. 2 años. 2 años completos soportando su presencia. Era como tener una piedra amarrada al cuello y aún así fingir que podía respirar. Lo más jodido es que los demás empezaban a repetirlo, pero lo de él era diferente. Un adulto, una figura de autoridad, un hombre. Y yo, un niño solo. Mi papá ya no me abrazaba como antes. Mi mamá, bueno, ella solo se preocupaba de que no hiciera cosas de niña. No tenía refugio. Empecé a quedarme callado, a bajar la mirada, a odiar cómo caminaba, a controlar cómo movía mis manos, a imitar voces graves, a dejar de reír como me nacía. No sabía si era gay, si era raro, si solo estaba mal hecho. Solo sabía que todo me parecía incorrecto a los ojos del mundo. Ese maestro no solo me enseñó a odiar la escuela, me enseñó a odiarme. Me convenció de que algo estaba roto en mí. Y lo peor es que comencé a creerlo. Aunque ya habían pasado cosas en mi vida relacionadas con la homosexualidad, todavía no sabía que yo era un hombre con inclinación hacia otros hombres. Era como si lo que vivía no tuviera nombre, como si lo que sentía no pudiera ser nombrado. En las clases de ciencias naturales nos enseñaban que, con el tiempo, nos empezarían a gustar las mujeres, que, al entrar a la adolescencia, por ley natural, íbamos a sentir atracción por el sexo opuesto, que eso era lo correcto, lo que se esperaba, y si no pasaba, algo andaba mal conmigo. Por otro lado, la religión que nos metían hasta por las orejas repetía que sentir algo diferente a eso era pecado, que arderíamos en el infierno, que ser diferente era condenarse. Yo tenía 8 años y ya estaba condenado desde antes de entender por qué. Nadie te decía qué hacer si, mientras todos sus compañeros fantaseaban con sus compañeras, tú solo querías estar cerca de ellas para sentirte protegido, como si fuera tu única zona segura. Nadie te explicaba por qué te sentías más cómodo entre mujeres que entre hombres, o por qué empezabas a notar algo diferente en tu forma de mirar a otros niños. Nadie. Yo tenía 8 años y ya sentía que había algo podrido en mí, algo que no sabía cómo nombrar, pero que todos, de alguna manera, ya estaban listos para juzgar. El maestro, los compañeros, la familia, Dios, todos me tenían bajo la lupa, aunque yo aún no supiera qué era lo que estaban buscando. Ansiaba salir de tercero. Me repetía a mí mismo que cuando terminara el año, todo iba a cambiar. Me aferraba a la esperanza de que, al menos, tendría otro maestro, que no tendría que ver su cara todos los días, escuchar sus burlas, soportar su voz lanzando cuchillos envueltos de risas delante de todos. Soñaba con el último día de clases como quien espera salir de una prisión. Pero para mi mala suerte, el destino no me dejó escapar. Al iniciar cuarto, al entrar al salón, lo vi ahí, sentado en el escritorio como si nunca se hubiera movido, como si el infierno estuviera destinado a repetirse. Y me cayó como una piedra en el pecho. Me tocó el mismo maestro, otra vez ese hombre que hacía de mis días una tortura,
Otra vez su voz que no enseñaba, sino que humillaba. Otra vez sus comentarios disfrazados de chistes con que todos se reían menos yo. Tuve que aguantar como si fuera lo normal, como si un niño de 8 o 9 años tuviera que desarrollar la resistencia de un adulto, aguantar su presencia, sus palabras, sus miradas, sus burlas, aguantar el miedo diario de levantar la mano, de caminar con naturalidad, de hablar con mi voz sin pensar si sonaba rara. Aguantar porque ¿qué otra opción tenía? Aguantar porque nadie veía lo que él me hacía. O tal vez sí lo veían y no les importaba. Porque era el profe. Porque tenía autoridad. Porque según ellos era un hombre recto, firme. Pero a mí me quebraba por dentro. Me llenaba de vergüenza. Me hacía sentir sucio. Menos. En clase, cuando me equivocaba, se burlaba sin filtro. ¿Ya ven por qué no deben comer 2 tortas en el recreo? Decía, y todos reían. Él lo provocaba, se divertía, y yo me hacía pequeño en la silla. Cada risa me perforaba. No era solo la gordura, era todo de mí lo que parecía molestarlo. Mi voz, mis movimientos, mis silencios, mi forma de existir. Y yo me confundía, porque no entendía cómo un adulto, un maestro, podía tener tanto odio hacia mí, si yo no le hacía nada. Solo quería aprender, encajar, ser uno más. Pero era imposible ser uno más porque yo no era como los demás, porque mi cuerpo era grande y mi forma de ser distinta. Y él se encargaba de recordármelo todos los días. Me convertía en el espectáculo, en la advertencia, en el no seas como él. Y lo peor era que lo hacía con una sonrisa, con una calma cruel, como si no estuviera rompiendo a un niño. Yo me preguntaba si los demás también lo sentían, si otros niños sufrían lo mismo. Pero, aunque a veces se metía con algunos, conmigo era distinto, constante, insistente, personal. Él no solo me enseñó materias, él me sembró vergüenza, confusión, miedo, y esas lecciones no se me borran con los años. Yo sentía que no era un mal niño, no le hacía daño a nadie, no me metía con nadie, pero, aún así, todo parecía estar mal en mí, como si simplemente existir de la forma en la que lo hacía ya fuera un error. Y entonces entendí que las reglas que marca la sociedad, esas que nadie escribe, ya eran como leyes, leyes invisibles, pero implacables. Si no hablabas como un niño, mal. Si no te gustaban los deportes, mal. Si tenías ademanes raros, mal. Si no te gustaban las niñas, mal. Y si además eras gordo, peor. Ahí no había espacio para alguien como yo. No importaba que fuera amable, que sacara buenas notas, que quisiera entender lo que pasaba a mi alrededor. Yo era el margen, lo que se corregía, lo que se escondía, lo que se tenía que enderezar. Me dolía pensar que mi única falta era ser yo mismo, y que eso ya bastaba para merecer burlas, aislamiento, rechazo, que un maestro, una figura que se supone que debía guiar, se convirtiera en mi peor castigo. Solo confirmaba que el mundo no iba a tener compasión conmigo. A esa edad uno no tiene palabras para nombrar lo que le duele. Solo lo carga, lo traga, lo guarda y yo lo guardé todo. Como si esconderlo me protegiera, como si el silencio me salvara. En ese tiempo no intenté cambiar mis ademanes, seguía siendo afeminado. No porque lo hiciera a propósito, sino porque simplemente era así. Era la forma en la que mi cuerpo se movía, la manera en la que hablaba, como si dentro de mí viviera algo que no sabía explicar, pero que no podía ni quería controlar. No tenía conciencia de que eso estaba mal, hasta que el mundo comenzó a señalarlo, hasta que el maestro lo usaba como la burla frente al grupo, hasta que las risas de mis compañeros me hicieron dudar de mi cuerpo, de mi forma de caminar, de mi tono de voz. Pero en ese momento yo solo era un niño, uno que no entendía por qué todo lo que salía de él era el motivo de vergüenza. Y aunque ya había cosas que se habían cruzado en mi camino relacionadas con la homosexualidad, aún no sabía que yo era un hombre con inclinación hacia otros hombres. Era un terreno desconocido, confuso. Yo no me sentía malo, pero el mundo ya había decidido que sí lo era. En esos años,
Lo único que tenía claro era que quería ser diseñador de modas. Lo sabía desde siempre, cuando recortaba revistas, cuando imaginaba vestidos, cuando me refugiaba en el cuarto de costura y usaba las cortinas para sentirme libre. Ese era mi verdadero sueño, mi escape, mi identidad. Pero solo yo lo sabía. Nunca se lo dije a nadie, ni a mis padres, ni a mis hermanas, ni a mis amigos, si es que tenía alguno en ese tiempo, porque era algo mal visto, porque un niño que soñaba con telas, pasarelas y costuras no era un niño normal, mucho menos en el mundo en el que me había tocado crecer. En mi casa, decir que quería diseñar ropa era lo mismo que decir que quería ser mujer. Y eso era una sentencia. No lo decían así, pero lo dejaban claro con miradas, comentarios, silencios incómodos o risas burlonas cuando pasaba un hombre afeminado en la televisión. Yo callaba, me mordía los sueños, me escondía detrás de una máscara, mientras en mi mente creaba bocetos de vestidos que jamás podría mostrarle a nadie. Vestidos que existían solo en mi cabeza y en los pedazos de tela que lograba tocar a escondidas. Y así pasaron esos años, sintiéndome dividido entre lo que era y lo que debía ser, callando mis sueños, mis deseos, mis maneras, sintiéndome sucio por lo que me gustaba, torcido, mal formado, como si estuviera rompiendo un contrato que nunca firmé, pero que todos esperaban que cumpliera al pie de la letra. Recuerdo que tenía 6 años cuando íbamos de camino a Tamazula. Mi madre conducía y, en medio del silencio del auto, me hizo una pregunta que en ese momento pareció sencilla, pero que se me quedó clavada para siempre. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo ya sabía lo que querían que respondiera. Médico. Era la respuesta correcta, la que se espera de un niño inteligente, la que decían todos, la que soñaban los padres, pero no era la mía. Mi sueño era otro, uno que no cabía en el mundo, uno que no sabía si podía decir en voz alta. Si te digo, ¿me vas a regañar? Le solté, sin mirarla, apretando mis manitas en el asiento. Hubo un silencio breve, pero para mí se me hizo eterno. No me respondió de inmediato, solo me preguntó por qué habría de regañarme. Y ahí me quebré un poco por dentro, porque incluso a los 6 años ya entendía que lo que sentía, lo que soñaba, no era correcto. Nunca le dije que quería ser diseñador de modas. Me lo tragué. Me tragué las palabras, el deseo, el sueño, y me inventé otra respuesta. Algo que sonara bien, que no la hiciera enojar, algo que encajara con lo que ella esperaba. Desde ese día aprendí a ocultar, a disfrazar, a fingir lo que quería, lo que era, porque entendí que no todos los sueños nacen libres. Algunos tienen que esconderse. En mi caso, se escondieron muy pronto. No, hijo, todas las carreras son respetables, me respondió sin dudar. Mientras estudies y termines la universidad, está bien. Sentí que algo se abrió, como una pequeña rendija de una puerta que siempre había estado cerrada. Por un momento creí que tal vez sí podía contarle, que podría confiarle que, en mi cabeza, las imágenes no eran como las de otros niños. No soñaba con hospitales ni con bisturís, soñaba con formas. Veía cosas, cosas raras. Veía animales muertos, tuercas oxidadas, basura tirada, cuervos revoloteando sobre escombros. Y todo eso, en mi mente, se transformaba en vestidos, vestidos de alta costura, imponentes, teatrales, únicos, como si dentro de mi cabeza viviera un desfile eterno donde lo feo se volvía arte y lo roto, belleza. Quise contárselo, de verdad quise, pero me tragué las palabras otra vez, porque una cosa es decir que todas las carreras son respetables y otra muy distinta es que tu hijo te diga que quiere hacer vestidos inspirados en animales muertos. No era el momento, o eso creí. Así que sonreí, le dije cualquier cosa y me guardé ese universo para mí, para ese cuarto de costura donde me sentía libre, donde las cortinas eran capas de gala y los alfileres mi única rebeldía. 3 minutos después, por impulso, sin pensarlo demasiado, le solté la verdad. Quiero ser diseñador de modas. Sentí cómo las palabras se resbalaron de mi boca sin permiso, como si una parte de mí hubiese estado esperando ese momento desde siempre. Mi madre, que venía conduciendo, se quedó en silencio.
de ir contenta, se paralizó. No dijo ni una sola palabra más. No volteó a verme. No me regañó, pero su silencio gritó más fuerte que cualquier insulto. Recuerdo cómo el ambiente dentro del coche cambió por completo. El aire se volvió espeso, denso. Quise bajarme ahí mismo. Me sentí desnudo, exhibido, como si acabara de mostrar algo que debía mantener oculto. Nunca se volvió a tocar el tema, ni en ese día, ni en el que siguió, ni jamás. Y así aprendí otra lección silenciosa en mi casa. Hay cosas que es mejor tragarse. Que uno puede decir que todas las carreras son respetables, pero hay verdades que se atragantan, que incomodan, que se prefieren ignorar. A partir de ese momento, cada vez que pensaba en la moda, en los vestidos que imaginaba con formas imposibles, en las telas que abrazaban cuerpos con armaduras suaves, sentía culpa, como si amar eso fuera traicionar algo, como si desear crear belleza fuera algo sucio, como si yo estuviera mal. Y esa semilla que ya venía en mí comenzó a crecer torcida, no por lo que fuera, sino porque nunca se le permitió crecer libre. Después de ese día, aprendí a ocultar mi sueño. Guardé mis ideas, mis bocetos invisibles, mi deseo de ser diseñador, como se guarda una vergüenza que nadie puede ver. Me acostumbré a llamarlo de otra forma, sastre, porque así se les decía a los hombres que cosían en ese tiempo. Sonaba menos ridículo, menos afeminado, más aceptable. Pero, aún así, sabía que debía enterrarlo. Cada vez que en la escuela, en reuniones familiares o incluso en casa, se volvía a presentar esa pregunta, ¿y tú qué quieres ser de grande? Ya tenía la respuesta lista. Un guión ensayado, una máscara más para sobrevivir. Voy a ser médico cirujano plástico o arquitecto. Entonces sí, la cara de mi madre se iluminaba, sus ojos brillaban de orgullo anticipado, su boca soltaba con fuerza. Tú vas a ser un médico chingón. Y yo asentía, fingía entusiasmo. Me vendía a mí mismo la mentira, porque su validación dolía menos que su desprecio. Porque fingir un futuro normal me alejaba, aunque fuera por un rato, del dolor de ser quien realmente era. Pero por dentro, cada vez que repetía esa mentira, algo dentro de mí se apagaba. ¿Cómo es la vida? Mi madre era costurera, de esas mujeres que sabían transformar una tela simple en una prenda útil, que cosía por necesidad, por el hogar, pero que al final del día tenía entre sus manos el poder de crear. Mi hermana mayor y la menor modelaban en los desfiles de las fiestas del pueblo, en los certámenes de belleza donde las niñas jugaban a ser reinas y yo, entre la multitud, sentía que algo dentro de mí también quería brillar, aunque no sabía cómo ni dónde. Y para rematar, mi abuelo era un excelente sastre. A veces pienso si fue el destino, Dios, la genética o simplemente una jodida coincidencia lo que sembró en mí esta pasión que, a pesar del miedo, la vergüenza y el rechazo, nunca me abandonó. Quizás ya lo traía en la sangre. Tal vez cada hilo, cada aguja, cada corte de tela que vi desde pequeño fue como un susurro que me decía, esto eres tú. Y yo, callado, obedecía en silencio. Armaba vestidos con el resto de cortinas. Imaginaba pasarelas en mi cabeza y vestía cuerpos inexistentes en mi mente como si fueran arte vivo. Pero todo eso tenía que esconderlo, porque en esa casa, en ese pueblo, en esa época, amar algo así era peligroso. Recuerdo la primera vez que sentí que había nacido para ser diseñador. Fue en el certamen del año 2001. La temática era del Coliseo Romano. Sonaba ridículo si lo pensabas mucho, pero para mí no lo fue. Una de las modelos que habían traído desde la capital abrió uno de los desfiles. Usaba un vestido de chifón tan ligero y vaporoso que parecía que el viento la había vestido. Esa noche hacía frío y el escenario estaba en lo alto. La música de fondo era Samba do Brasil, mezclada con Macarena, una joya de canción. Y de pronto, en ese momento, todo tenía sentido. La tela se expandía, volaba con el viento como si tuviera alas propias. La luz le daba en la espalda y parecía una criatura etérea. Recuerdo cómo se me erizó la piel. Me quedé ahí, quieto, tragando saliva con un nudo en la garganta, sintiendo cómo algo dentro de mí se encendía. Por un instante sentí que la tela se desprendía de su cuerpo, como si fuera un ser vivo.
Pude imaginar su textura, oler el perfume que se mezclaba con el aire helado, ver los hilos que la sostenían vibrar con la música. Ese momento quedó tatuado en mi memoria. Fue ahí cuando supe, sin entenderlo del todo, que mi propósito en la vida no era otro que crear eso. Belleza que respire, que huele, que conmueva. Siempre admiré a ese muchacho, Failo. No sé si lo admiraba por lo que hacía o porque, de alguna forma, yo quería ser como él. Era diferente, valiente, se atrevía a ser él mismo, a crear sin miedo. Nunca supe si él sabía cuánto me inspiró. Tal vez nunca lo sabrá, pero fue mi inspiración silenciosa. Mientras todos jugaban fútbol o hablaban de cosas que a mí no me interesaban, yo lo observaba desde lejos. Él ya tenía un estilo propio, una forma de caminar, de hablar, de vestirse. Para mí era como una figura lejana, inalcanzable, que me recordaba todo lo que yo soñaba ser y todo lo que tenía prohibido ser. Lo veía coser, hablar de telas, de cortes, de pasarelas, y por dentro algo de mí se encendía. No era deseo, no era amor, era una especie de anhelo profundo, una necesidad de pertenecer a ese mundo del que él ya formaba parte. Él era lo que yo escondía. lo que yo negaba.